Porque Cristo nos da la libertad, porque Cristo nos da la salvación. Aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu Fe con nuestro hermano Américo Tejada. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 1-718-933-5299 o mandame un mensaje de texto por WhatsApp al 1-917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna. Parece tener miras más cortas y materiales. Conseguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no entra en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre Iglesia Católica nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar esta oración, este segmento con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Vicente Ferrer Barrientos y a la Vila de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el segmento anterior estamos diciendo que en el Nuevo Testamento ordinariamente el nombre de Dios se dirige al Padre, mientras que a Cristo se le da el título de Hijo de Dios. Sin embargo, hermano que me escuchas, existen otros pasajes en los que directamente se le denomina Dios. Ciertamente que ha habitado
intentos de negar la autenticidad crítica de estos textos o de interpretarlos de modo que se les quita todo valor histórico, considerándolos como fruto de una creencia tardía de los primeros cristianos. En la actualidad, la mayoría de los exegetas admiten como indudables los siguientes. El prólogo del Evangelio de San Juan. Leamos las Escrituras. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios, como está en Juan capítulo 1. Hermanos, aquí se afirma explícitamente que el Verbo es Dios, eterno y distinto del Padre. En los versículos siguientes se habla de su participación en la obra de la creación, de su venida al mundo para comunicarnos la filiación divina. Se habla de su encarnación. Él es el unigénito de Dios que nos da a conocer al Padre. Respondió Tomás y dijo: Señor mío y Dios mío. El reconocimiento de Tomás, un judío monoteísta llamando Dios mío a Jesús resucitado, es muy claro en Juan capítulo 20, versículo 28. Hermanos, Santo Tomás, el apóstol incrédulo, es modelo de los que dudan de Cristo, tanto de su divinidad como de su humanidad, pero luego se convierten sin reservas. La divina clemencia actuó de modo admirable para que, tocando el discípulo incrédulo las heridas de carne en su maestro, sanará en nosotros las heridas de la incredulidad. Así, el discípulo, dudando y palpando, se convirtió en testigo de la verdadera resurrección. Tomás es llamado el gemelo. ¿Por qué gemelo? Es el gemelo de cada uno de nosotros, que somos incrédulos como él, llamados a llegar a ser gemelos de Jesús mediante la fe. Cuando Jesús manifestó a sus discípulos la determinación de ir a Judea donde querían matarlo, fue Tomás quien audazmente exclamó: vayamos también nosotros para morir con él. En Juan capítulo 11. Y fue también Tomás quien durante los discursos de despedida se atrevió a exponer a Jesús las dificultades que sentían para entenderlo, cuando le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y lo dice en Juan capítulo 14. Tomás, nos dice el evangelista Juan, estaba ausente cuando Jesús se manifestó por primera vez a sus discípulos, pero ellos le comunicaron la gran noticia. El imperfecto le decían: unido al perfecto hemos visto. Subrayan la actualidad y la permanencia de la imprecisión causada a la vista de Jesús. El apóstol Tomás, el incrédulo, expresa su incredulidad con toda la fuerza de su temperamento impetuoso. Quiere tener una certeza absoluta de la realidad física del cuerpo de Jesús. Esta incredulidad del apóstol Tomás servirá de argumento perenne para la fe
de toda la iglesia en todos los tiempos. Y la Escritura dice 8 días después, es decir, al domingo siguiente. Esta nota cronológica, además de precisar el hecho mismo, nos quiere indicar cómo las asambleas litúrgicas del cristianismo primitivo comenzaron a realizarse el primer día de la semana, o sea, el domingo, en conmemoración de la resurrección del Señor Jesús. El evangelista Juan insiste nuevamente en que Jesús entra a pesar de estar cerradas las puertas. Si Jesús presenta su propio cuerpo, es sin embargo ahora un cuerpo espiritual que goza de cualidades nuevas. En esta ocasión, entre el grupo de discípulos se encontraba también el apóstol Tomás. La aparición de Jesús será una aparición de reconocimiento en favor del apóstol incrédulo. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, al decir esto, Jesús manifiesta que conoce sobrenaturalmente las palabras que había dicho el apóstol Tomás y condesciende a su petición y lo invita a ver sus manos y a meter su mano en su costado abierto por la lanza. El apóstol Tomás no tiene la audacia de realizar su deseo, sino que apasionadamente y clarísimamente hace la confesión más explícita de la divinidad de Jesús y cayendo de rodillas exclama: Señor mío y Dios mío. Hermanos, esta fórmula es la expresión clara de la fe cristiana. Es la confesión más explícita que de la divinidad de Jesús, que de la divinidad de Jesús ofrece el Evangelio. Todo el Evangelio de Juan lleva como finalidad engendrar la fe en los creyentes. Y ahora el apóstol Tomás cree, y cree en Jesús Dios. El apóstol Tomás prorrumpe en un grito. La expresión indica el paso de la incredulidad a la fe. Jesús es proclamado Señor y Dios. Este título le corresponde plenamente después de la resurrección. Jesús es el Kyrios, el soberano del universo, que reconocemos en el agujero de los clavos y en la herida del costado, que es el acceso definitivo al misterio de Dios. Aquí, Jesús es llamado por primera vez Dios por una persona, como lo ha proclamado el prólogo desde el comienzo en Juan capítulo 1. Jesús es Señor y es Dios. Ese Dios a quien ninguno jamás ha visto, se reveló en sus heridas de amor. Jesús había dicho: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Juan capítulo 14, el apóstol Tomás proclama la divinidad del Hijo, igual al Padre. Tomás, como María Magdalena y los otros, ha visto al Señor.
pero no basta verlo. María lo veía, pero no lo reconocía. En cambio, Juan, el discípulo predilecto, sin verlo, observando solamente las señales en el sepulcro vacío, cree en Jesús y es prototipo de todos los que vendrán después. Por eso es necesario que los primeros discípulos hayan visto y reconocido a Jesús resucitado para poder testimoniarlo. El apóstol Tomás forma parte de ellos. Por eso, el Señor se mostró a él, pero no estaba cuando los otros lo vieron. Por eso es también semejante a nosotros, que estamos llamados a creer a través del testimonio de los otros. Sigamos leyendo las Escrituras. De los patriarcas, según la carne según la carne desciende Cristo, el cual es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Hermanos, esta es una afirmación de su verdadera humanidad y a la vez una confesión directa de su divinidad. Vayamos a Romanos capítulo 9, versículo 5, donde al ser descendiente de Abraham era el fundamento de los privilegios divinos concedidos a los israelitas a lo largo de la historia. Ahora, el apóstol San Pablo, mostrando un gran amor hacia los de su raza, enseña que la gran dignidad del pueblo elegido se pone de manifiesto en que Jesucristo desciende de Israel o desciende de los israelitas según la carne y es a la vez verdadero Dios. Y el apóstol Pablo dice, bendito por los siglos. Hermanos, la doxología se dirige a Cristo. El apóstol Pablo siempre lo tiene presente en su realidad concreta de Dios hecho hombre. Leamos las Escrituras, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2. Pero sigamos leyendo. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, denominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia, como está en Colosenses capítulo 1, pero le da el título divino de Señor en Hechos capítulo 2 y el de Hijo de Dios en Romanos capítulo 8. Este último título, hermano que me escuchas, no lo ha recibido Cristo solamente en la resurrección, porque Él posee en persona toda la divinidad, según Colosenses capítulo 2, asociado en todo al Padre y al Espíritu
santo. Leamos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13. Hermanos, el apóstol Pablo afirma que lleva en su corazón una tristeza grande y un continuo dolor. Ama de tal manera a su pueblo y a sus hermanos de raza, a quienes ve que rechazan a Cristo, que él mismo quisiera ser anatema y estar separado de Cristo. Esto es, quisiera sufrir él personalmente en favor de sus hermanos, con tal de que ellos se convirtieran a Cristo y aceptaran la salvación. Sí, aceptaran la salvación. Bendito, alabado sea Dios. Pues, dice el apóstol Pablo, y menciona a los patriarcas. Menciona a los patriarcas. Esta palabra comprende probablemente no solo a los antiguos patriarcas, como Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos, sino en general a todos los grandes antepasados de la historia de Israel. La palabra Cristos encierra probablemente las dos ideas: la del Mesías anunciado en las Escrituras y su identificación en Jesús, el privilegio por excelencia del pueblo de Israel, es haber dado origen a Jesús Mesías. Para el apóstol Pablo, Jesús es esencialmente el Hijo de Dios, que pertenece de derecho al mundo divino, de donde ha venido, enviado por Dios. Si ha venido investido del título de Hijo de Dios de un modo nuevo para la resurrección, no la ha recibido en ese momento, pero porque ya preexistía, de manera que no solo escriturística, sino ontológica. Él es la sabiduría, la imagen por quien todo ha sido creado y por quien todo se recrea, porque Él ha reunido en su persona la plenitud de la divinidad y del mundo. En Él ha concebido Dios todo su plan de salvación y Él es también su fin, al igual que el Padre. Sigamos leyendo la Escritura. Cristo, siendo de condición divina, no retuvo vivamente al ser igual a Dios, sino que se anodadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, San Pablo nos habla de la humildad de Cristo, que es Dios y preexiste como Dios, el cual, al contrario que Adán, que era un hombre que ambicionaba ser como Dios, él, o sea Cristo, se abajó tomando la forma o naturaleza de hombre y mostrándose a través de ella. Este anonadamiento, que en griego se llama kenosis, del Hijo de Dios, no significa que dejó de ser Dios, sino que asumió una humanidad privada de gloria, sometida al sufrimiento y a la muerte. Cristo se manifestó en el mundo como simple hombre
y como un hombre humillado hasta el extremo. Vayamos a Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Hermanos, este himno es uno de los primeros textos escritos sobre la divinidad de Jesucristo. El apóstol Pablo centra su atención en la muerte de cruz, como ejemplo supremo de humildad y obediencia. Al afirmar que se anonadó, no indicamos otra cosa sino que tomó la condición de siervo, no que perdiera la divina. Permaneció inmutable la naturaleza en la que, existiendo en condición divina, es igual al Padre, y asumió la nuestra mudable, en la cual nació de la Virgen. Y el apóstol Pablo dice, siendo de condición divina, o sea, teniendo forma de Dios. Puede entenderse la frase como alusión a la condición de imagen de Dios, que se aplica a Adán en Génesis capítulo 1. La forma de Dios que posee Cristo es la nueva imagen del nuevo Adán. Leamos las Escrituras. Para los incrédulos, cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo, para impedir que vean el resplandor del glorioso Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios, como está en 2 Corintios, capítulo 4. Y dice el apóstol Pablo, no codició el ser igual a Dios. Hermanos, no consideró como presa. No se trata de la igualdad de naturaleza, de su condición divina y de la que Cristo no podía despojarse, sino de igualdad en el trato que Jesús hubiera podido exigir, aún en su existencia terrena. Todo lo contrario de la actitud de Adán en Génesis capítulo 3. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, se despojó de sí mismo, o sea, se vació de sí mismo. Es una alusión muy probable al siervo de Yahvé, del profeta Isaías, en sus capítulos 42 al 53, donde presenta un siervo misterioso, que en unos rasgos se parece a Israel siervo, en Isaías capítulo 41, y en otros es distinto de Israel. Es presentado como una persona, llamado por Dios desde el seno de su madre, formado por Él, lleno de su espíritu. El siervo es un discípulo a quien Yahvé ha abierto el oído para que Él, a su vez, instruya a los hombres. Expuesto al desprecio, no desfallece porque Yahvé lo sostiene. Se contempla el sufrimiento del siervo, inocente, aunque tratado como un malhechor, golpeado por Dios y destinado a una muerte horrorosa. En realidad, Él se ha entregado a sí mismo por los pecadores cuyas faltas llevaba. Y Yahvé ha hecho de este sufrimiento la salvación de todos. Por esto mismo, Él verá descendencia. No solamente volverá a unir a Israel, sino que será luz de las naciones. Los evangelios y los hechos de los apóstoles ven en cada uno de los cantos una profecía que anuncia al Mesías,
el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 3, ha reconocido en el siervo doliente al rey Mesías, hijo de David. Jesucristo se aplicó esta profecía en Marcos capítulo 10. Jesús reveló su misión redentora como el siervo sufriente, profetizado por Isaías en su capítulo 3. La respuesta a la petición de los hijos de Zebedeo, cuando les dice: el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, ha venido no a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos, en Mateo capítulo 20. En la última cena, donde anuncia su muerte horrorosa entre malhechores, en Lucas capítulo 22. Y el apóstol Pablo sigue anunciando: no tenía aspecto de hombre. Hermanos, esta frase resume la descripción de Isaías y muestra el intenso dolor reflejado en el rostro del siervo. Los detalles son tan gráficos que, con razón, se llama a Isaías el quinto evangelista. Aquí resalta el hecho asombroso de la filiación del siervo. Por eso se ha entendido a veces como una manifestación más de la humildad de Cristo, que siendo de condición divina, asumió la forma de siervo. Tomó sobre sí nuestras enfermedades. Los sufrimientos del siervo no son consecuencia de una culpa personal, sino que tiene un valor de expiación vicaria. Sufre por los pecados de todo el pueblo, siendo inocente. Asumiendo la pena, expiaba la culpa. Hermanos, estos versículos han sido ampliamente meditados y citados en el judaísmo. Después, en la iglesia cristiana, que es la iglesia católica, que lo ha entendido referido a Jesús, como está en Filipenses capítulo 2. Jesús está despojándose de la gloria que normalmente debía redundar en su humanidad, porque quería participar de todas las debilidades del hombre, excepto el pecado, y revelar en este rebajamiento el amor del Padre, al cual obedece voluntariamente. La cruz era el suplicio de los malhechores. El apóstol Pablo subraya el valor ejemplar de esta muerte en 1 Corintios capítulo 1. En el Antiguo Testamento se le da el título de Hijo de Dios a los ángeles, como está en Deuteronomio capítulo 32. Al pueblo elegido, como está en Éxodo capítulo 4. Y a sus reyes, como está en 2 Samuel capítulo 7. Significa entonces una filiación adoptiva, unas relaciones de una intimidad particular entre Dios y su criatura. Por eso, cuando al Mesías se le llama Hijo de Dios, en el Salmo número 2, los judíos podían entender que le designaba como un simple hombre singularmente bendecido por Dios. Semejantemente, los seguidores del racionalismo dicen que Cristo se puede llamar Hijo de Dios en ese sentido general, pues en Él se desarrolló de forma singular la conciencia de la filiación divina
y se dejó conducir ejemplarmente por el Espíritu Divino, pero no es hijo de Dios en sentido propio y ontológico. Veamos este punto. Jesús es el Hijo único de Dios, de la misma naturaleza que el Padre. Hermanos, es suficiente lo dicho sobre la preexistencia de Jesús, sobre su igualdad con el Padre, para ver que Jesús, cuando se declaraba Hijo de Dios, significaba que era verdadero Dios nacido del Padre. Así lo entendían los que le escuchaban. Por esto, los judíos buscaban con más ahínco matarle, pues decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios, como está en Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Hermanos, Dios no deja de actuar después de la creación, manteniendo todas las criaturas en el ser y en el obrar. Las palabras de Jesús manifiestan su naturaleza divina. Los judíos las consideraban una blasfemia y por eso quieren darle muerte. Dios descansó el séptimo día, como está en Génesis capítulo 2, pero no ha cesado de obrar en la creación. Este hombre paralítico sabe que está destinado a la muerte. El origen de su condición enferma es un pecado, indeterminado pero declarado. Jesús nos libera del mal y de la culpa, restituyendo a la ley su sentido positivo. La conversión más difícil consiste en el paso de la ley y al evangelio, del pecado al perdón, de la culpa a la reconciliación, de lo que queremos ser a lo que somos. Esta conversión consiste en creer en el amor que Dios nos tiene, que nos hace pasar de la muerte a la vida. Leamos las Escrituras. Y nosotros hemos conocido y hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él, como está en Primera de Juan, capítulo 4. La acción de Jesús consiste en sanar y curar al hombre, de forma que llega a ser capaz de caminar y llevar su camilla, en la que antes era llevado como prisionero. Quien yacía tendido ahora se levanta, liberado del rigor cadavérico. Esta camilla en la que yace el enfermo es símbolo de la ley, que lo retiene prisionero como transgresor. Ahora el hombre puede llevarla caminando hasta el templo, en donde vuelve a encontrarse con Jesús. Si antes estaba reducido a la inmovilidad, ahora es capaz de llevar libremente aquello que antes lo llevaba a él como prisionero. A los judíos no les importa que el hombre haya quedado sano y pueda caminar, porque viven ocupados en declarar lo que no está permitido hacer en el sábado, o sea, en el Shabbat. No son capaces de entender que llevar la camilla no es una transgresión,
sino el símbolo del mismo cumplimiento de la ley. La información que el paralítico da a los judíos debe ser bien entendida. Él va a los judíos no para denunciar a Jesús, sino para hacerles saber en la ingenuidad y en la sencillez de su gratitud que es Jesús quien lo ha curado. Más todavía, el verbo anunciar lleva la idea de proclamar. Y así, cuando va a los judíos, no es para defenderse o excusarse, sino para proclamarles una buena nueva. Es Jesucristo quien lo ha curado. Hermanos, esta es la primera declaración de hostilidad de los judíos contra Jesús. La causa fue su actividad, para ellos ilegal. El día de Shabbat, el sábado. La acción imputable fue la orden de cargar la camilla, pero sobre todo el haber curado al enfermo el sábado. La respuesta de Jesús encierra particular importancia, como en muchas palabras de Jesús. Comienza afirmando claramente dos cosas: que Dios es un Padre y que Dios es su Padre y que su Padre obra en este momento. Por tanto, siendo Él el Hijo de Dios, también Él puede y debe obrar. La obra del Hijo es la obra del Padre. ¿De qué obra y de qué trabajo se trata? Primero, algunos acuden al pensamiento judío, que se esforzaba por conciliar el reposo de Dios después de la creación en Génesis capítulo 2, con una actividad sin descanso. En el gobierno del mundo se distinguía entre su actividad de creador, que tuvo fin, y su actividad de juez providente, que no se detiene jamás. Jesús identifica su propia actividad con la del soberano juez. De allí la indignación de los judíos y el discurso por el que Jesús justifica esta pretensión inaudita. Segundo, nosotros preferimos interpretar esta palabra en función de las ideas del cuarto evangelio. La expresión hasta el presente puede interpretarse a la luz de otra expresión que se lee en Juan capítulo 9. Mientras es de día. Leamos. Es preciso que yo obre las obras de quien me envió. Mientras es de día. Viene la noche cuando nadie puede obrar. Mientras estoy yo en el mundo, luz soy del mundo. Esto es, hermano que me escuchas, el Padre obra en el presente, porque está realizando una obra, pero la realiza por medio de Jesús, a quien se la ha encomendado en Juan capítulo 4. Y esa obra consiste en dar vida eterna a aquellos que el Padre le ha dado, como está en Juan capítulo 3. Pues bien, hermano que me escuchas, Jesús puede trabajar mientras no llega la hora de su muerte. La muerte de Jesús es considerada como el término del trabajo terrestre y su resurrección como el punto de partida de una nueva época.
en que la creación se encontrará reconciliada con Dios. En Jesús, en la nueva alianza, encontrarás cumplimiento, el reposo divino del séptimo día. Jesús responde, pues, a sus interlocutores, colocándose en una perspectiva superior a la recriminación de las obras en Shabbat. Contesta refiriéndose a la obra de salvación que está realizando. A las obras de salvación que está realizando. Libertad que era privilegio exclusivo de Dios. Quiere Jesús manifestar en sí mismo un atributo que solo conviene a Dios. El Hijo es semejante al Padre, no solo en el obrar, sino también en el ser. Hacerse igual a Dios es el pecado de Adán, como está en Génesis capítulo 3, del que ahora acusan a Jesús. El pecado de Adán no fue el de hacerse igual a Dios, sino de pretender arrebatar por la fuerza lo que solo puede ser recibido como un don. Quiso poseer como propio lo que le venía del Padre. No aceptó ser hijo. Jesús es el Hijo, el primer hombre que acepta ser tal, amado por el Padre. El evangelista comenta que las razones para darle muerte se hacían cada vez más poderosas. No solo violaba el Shabbat, o sea, el sábado, sino que llamaba Dios su propio Padre, en sentido estricto, y con ello se hacía igual a Dios. Se hacía igual a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Y por eso lo condenaron como blasfemo, como está en Mateo capítulo 26. Veamos ahora algunos ejemplos del Nuevo Testamento en los que la expresión Hijo de Dios manifiesta de modo claro el carácter nuevo y trascendente de su filiación divina. Jesús distingue siempre su filiación al Padre de la filiación adoptiva de los demás hombres respecto a Dios. Cuando habla con los discípulos, no dice jamás nuestro Padre, incluyéndose Él junto con los discípulos, sino vuestro Padre, o mi Padre, salvo para ordenarles, vosotros pues, orad así, Padre nuestro, como está en Mateo capítulo 6. Hermanos, el Padre Nuestro es la oración distintiva del cristiano y el resumen de todo el Evangelio. La primera petición es que sea santificado el nombre de Dios. El nombre en la Biblia equivale a toda la persona. Como Dios es la santidad misma, lo que se pide aquí es que su santidad sea reconocida y honrada por las criaturas. El advenimiento del reino, que se interpreta después, consiste en la realización del designio salvador de Dios en el mundo y en cada hombre y en cada uno de nosotros.
Y una de las manifestaciones de la venida del reino es el cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios. Las últimas peticiones, el pan de cada día, el perdón de las deudas o ofensas, el no abandonarnos en la tentación y el librarnos del mal, miran a nuestras necesidades. Hermanos, la oración enseñada por Jesús es parecida a las oraciones judías de la época, pero su estructura la hace muy original. Las 3 primeras peticiones se dirigen al Padre, pidiéndole la realización de su proyecto salvador, presencia de su persona, de su reino, de su voluntad. Las otras piden el afianzamiento de las líneas básicas de la comunidad cristiana, comunión de bienes, comunión de vida, perdón y firmeza en las pruebas, para no caer en la apostasía. El pan de cada día, o necesario para la subsistencia, o del mañana, hay que pedir lo necesario día a día y nada más. Leamos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posiciones y sus bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno, como está en Hechos, capítulo 2. Y en ocasiones subrayó esta distinción: mi Padre y vuestro Padre, como está en Juan, capítulo 20, versículo 17. Hermanos, por recibir esta misión de Cristo, la tradición oriental ha llamado a María Magdalena Sapostolos, que quiere decir igual a los apóstoles, y la latina apóstola o apostolum, quiere decir apóstoles de apóstoles. El Señor Jesús no llama a los apóstoles siervos, ni siquiera amigos en Juan capítulo 15, sino hermanos. Se muestra así que tras la muerte y resurrección gloriosa de Jesús, somos constituidos en hijos de Dios y hermanos de Cristo en Juan capítulo 1. La subida corporal de Cristo a la gloria del Padre, como lo había dicho en Juan capítulo 14, se ha realizado ya en la resurrección. La escena de la ascensión, 40 días más tarde, en Hechos capítulo 1, concluirá el periodo de los coloquios familiares con Cristo glorioso, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Hermanos, una vez más se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a seguir en el próximo segmento en el futuro. Así que no me cambien el canal y sigan en audiencia. Vamos a terminar este segmento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar
el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Cuando luche por la paz y la verdad la encontraré. Cuando cargue con la cruz de los demás me salvaré. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.